invitando para que sigan el canal de YouTube de El Taller de Pedrinchi. No se lo pueden perder. Bienvenidos al Taller de Pedrinchi. En esta ocasión me han llamado porque se presentó un cortocircuito en una parte de este apartamento. Al momento de activar nuevamente los breakers, las luces han quedado funcionando de esta forma. Como ven, están intermitentes. Lógicamente también están funcionando así los electrodomésticos de este apartamento. Si estos no se desconectan, pues van a generar un daño interno en estos dispositivos. El cliente me comenta que al momento del cortocircuito se saltaron los breakers y la persona que estaba haciendo la reparación eléctrica en ese momento hizo lo que comúnmente se hace y es subir nuevamente los breakers. Entonces lo que sucedió es que comenzó a oler a quemado. Inmediatamente bajaron nuevamente los breakers y el cliente pensó justamente que los breakers se habían dañado y que había que cambiarlos. Sin embargo, me han llamado a mí para dar solución a esta falla que se les presentó. Así que vamos a empezar en orden identificando los componentes del circuito. Bueno, en este tablero tenemos 3 breakers correspondientes a 3 circuitos del apartamento. Uno de estos breakers corresponde al breaker de la ducha. También tenemos otro que corresponde a lo que son tomas y también parte de la iluminación del apartamento. El tercer breaker es extraño porque corresponde a una sola toma de este apartamento. Es muy importante identificar cada uno de los circuitos. Y por esta razón voy a organizar esta parte también para que quede un circuito para tomas y otro circuito solamente para iluminación. El de la ducha lo dejaré con el mismo breaker, pero eso lo haré más adelante. Fíjense que acá en este tablero llega también lo que es la fase y el neutro del mismo color del cable. Son blancos ambos. Y llega también el conductor de puesta a tierra, que es un alambre completamente desnudo. Una vez identificados los cables que van para cada circuito, después de su respectivo breaker, lo que voy a hacer es a medir el voltaje entre el barraje de la fase y el barraje de los neutros. Y acá, como ven, me marca 120 voltios en corriente alterna. Lo que nos indica que los cables que traen la diferencia de potencial a este tablero de distribución lo hacen de la forma correcta, 120 voltios. Ahora mido el voltaje en la salida de este breaker que corresponde al circuito de las lámparas y las tomas. Y pueden observar que marca 90 voltios en corriente alterna. Entonces el fallo lo encontramos más hacia lo que es la parte interna del circuito eléctrico del apartamento. Esto nos brinda dos hipótesis. La primera tiene que ver con que el corto derritió el aislamiento tanto de la fase como del neutro y unió estos cables en cierto punto, o por lo menos están haciendo cierto tipo de contacto. La otra opción es que en algún punto, ya sea por la línea de la fase o por la línea del neutro, en uno de los empalmes o en el propio conductor, el corto haya producido que se haya abierto el circuito o haciendo un falso contacto a los cables, a los conductores eléctricos. Esto hace que las lámparas queden así como parpadeando porque pues no alcanza a hacer el suficiente contacto para llegar el voltaje necesario a cada una de estas. Y asimismo con los electrodomésticos. Si nos acogemos a la primera hipótesis, el cortocircuito se presentaría en el punto donde están uniéndose los cables de fase y de neutro. Por lo tanto, esta es una opción que puede pasar, pero para este caso no lo creo. Si acogemos la segunda hipótesis, que es como la más lógica, vemos que el cortocircuito, por la gran cantidad de corriente,
ha roto uno de los cables eléctricos y esto produce que no haya la suficiente tensión o voltaje para que los dispositivos en el apartamento funcionen de la forma adecuada. Acá hice un plano de cómo están distribuidos más o menos los aparatos eléctricos en el apartamento. Inicialmente tenemos el cable rojo de la fase, el blanco de neutro y el dorado que corresponde al conductor de puesta a tierra. Como ven, estos son los cables que llegan al tablero de distribución. En este diseño que hice, el cable rojo va a representar los 3 circuitos eléctricos del tablero que pues tenemos allí en el apartamento, y como ven, ese cable rojo va conectado a cada toma y también a cada interruptor del apartamento. Lógicamente encontramos los cables de neutro. Cada circuito debe llevar su cable de neutro hasta el barraje de neutros del tablero de distribución. Es muy importante saber esto porque hay casos donde, por ejemplo, hacen el circuito eléctrico para la ducha, pero solo llevan la fase hasta allí y el neutro les da por sacarlo de una de las lámparas del baño o de la roseta del baño, o si hay allí una toma, sacan de allí el neutro. Y eso es una cosa que está mal hecha, es un mal trabajo, una mala práctica, debido a que ese circuito donde está ese neutro también tiene digamos que electrodomésticos conectados, dispositivos conectados, y por lo tanto al utilizar la ducha al mismo tiempo que los demás electrodomésticos, pues generará un sobrecalentamiento a este conductor eléctrico del neutro. Por eso es importante que cada circuito eléctrico en nuestros hogares tenga su neutro independiente de los demás hasta el tablero de distribución. Es un detalle que hay que tener en cuenta. Pero bueno, continuando con el plano, vemos que a las lámparas no solamente llegan los cables de neutro, sino que también llegan los cables amarillos correspondientes al retorno, que son los cables que van conectados a la salida del interruptor y llegan a la entrada de la lámpara. Con esto ya tenemos una idea de cómo es el plano eléctrico de este apartamento. Y vamos a continuar, pero antes, dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerden seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación. Entonces tengo ya el plano que diseñé para poderles mostrar qué hice para buscar la falla. Es importante desactivar o retirar los breakers cuando estemos realizando estas pruebas. Con el multímetro medí la continuidad de lo que es el cable de fase de uno de los circuitos, en este caso el de las tomas, pero también ustedes pueden hacerlo con el cable de neutro. Recuerden que los aparatos eléctricos son las tomacorrientes, los interruptores, las rosetas o sockets, donde van los bombillos o las lámparas, para que lo tengan en cuenta y para que me entiendan también en este video. Entonces revisé si hay continuidad entre la fase, que es del circuito de las tomas, con el cable de fase que llegue al primer aparato eléctrico de este circuito. En este caso es una toma corriente, como les mencioné anteriormente. Sin embargo, si el daño se encuentra más adelante, pues vamos midiendo la continuidad pasando al siguiente aparato y así hasta localizar la falla. Yo les estaba diciendo que probé la continuidad del cable de fase del circuito de las tomas y este marcaba continuidad, o sea, está permitiendo que llegue la fase a cada uno de estos aparatos eléctricos, tanto los interruptores como a las tomas. En el caso del circuito de las lámparas, en este caso las rosetas o sockets, retiré los bombillos y activé los interruptores para probar si el cable de fase hace continuidad. Este también se encuentra dando perfecta continuidad. Así que por descarte,
el daño se encuentra en el cable de neutro. Pero de todas formas probé la continuidad entre el cable de neutro del barraje con el cable de neutro que llega a la primer toma que traté anteriormente. Y en esta prueba sí nos marcó el circuito abierto, no da continuidad. Asimismo, tampoco me marcó continuidad al medirla entre el neutro de la roseta y el neutro del barraje del tablero de distribución. Estas pruebas me indican que el cortocircuito afectó el cable de neutro a solo unos metros de salir del tablero de distribución, ocasionando un mal contacto en los empalmes que conectan al neutro, tanto de los circuitos de las tomas como el neutro del circuito de las lámparas. Lo que se debe hacer acá es buscar dónde se encuentran esos empalmes o ese cable que esté abierto y se empalma nuevamente. En mi caso no pude hallar cómo ingresar, cómo buscar pues ese empalme o ese cable que está dañado, así que lo que hice fue reemplazar los neutros respectivos y me ha tocado colocar los cables de forma externa. Pero si ustedes pueden reemplazar los cables pasándolos por la misma ductería donde se encontraban o también por medio de una canaleta, es una mejor opción y queda mucho más presentable. En mi caso, para el circuito de las tomas he reemplazado el neutro por un alambre calibre número 10 AWG, que es este de color blanco. Asimismo, he colocado para el circuito de las lámparas un alambre más delgado, ya que este es número 14, pero debido a la potencia que consumen estas lámparas, pues no es necesario un calibre mayor. Vean que ahora los electrodomésticos y también las lámparas, las bombillas LED, funcionan de forma correcta. Prenden, ya no están parpadeando, titilando, funcionan como tiene que ser. De esta forma he encontrado la falla ocasionada por un cortocircuito y he solucionado este problema, lo que es posible que pase cuando hay un cortocircuito. Sin embargo, no aplica para todas las ocasiones, ya que para un cortocircuito es muy común que solamente llegue a saltarse el breaker. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que soy Pedrinchi y que este es mi taller. Hasta la próxima.